Hola, un saludo para todos. El siguiente video tutorial se refiere a la instalación del software de control de visitantes Águila, en el cual vamos a estar estableciendo los diferentes requerimientos y especificaciones técnicas para este tipo de instalación. Antes de realizar el proceso de instalación es muy importante tener en cuenta y conocer los ambientes de trabajo, requerimientos físicos y de software y demás inquietudes que tengan que ver con el software. Así que vamos a ello. Antes de realizar el proceso es muy importante tener en cuenta que nuestro software va a tener va a necesitar un ambiente de trabajo óptimo para el cual va a ser con los siguientes parámetros. Para que nuestro software Águila sea instalado de forma correcta, vamos a necesitar un usuario que tenga el perfil de administrador en el equipo donde vamos a instalar dicho software. Un usuario diferente administrador va a generar problemas en el momento de realizar la ejecución de este programa, así que de primera medida tenemos que tener un usuario administrador del sistema operativo donde vamos a instalar. Aparte de esto, tenemos que tener una cierta clasificación o verificación en cuanto al antivirus, por lo que en muchas ocasiones ciertos antivirus, como los estoy mostrando adelante a continuación, toman el aplicativo como un elemento no válido o peligroso para el sistema. Así que cuando tengan este tipo de problemas, el antivirus tiene que tener una excepción de la aplicación para que el software pueda trabajar de forma correcta. Si desea saber cómo hacer la excepción de la aplicación en los diferentes antivirus que puedan llegar a existir, ejemplarizando algunos en la ventana como se puede ver en este momento, puede consultar los siguientes videos que se encuentran en la base del conocimiento, y de esta forma ustedes tener también la capacidad de poder hacer excepciones de la aplicación. También para este ambiente de trabajo es muy importante tener un firewall y que la regla de entrada y salida de los puertos 4085, 4370 y 9100 estén habilitadas para nuestro sistema Águila. Es muy importante habilitar estas reglas de entrada y salida en el firewall, ya que no todas las entidades permiten desactivar el firewall por cuestiones de seguridad, así que de primera instancia tenemos que habilitar las reglas de entrada y salida de los puertos ya mencionados. Vuelvo, lo reitero, 4085, 4370 y 9100 para tener la comunicación como lo es con la base de datos, con las unidades biométricas y con elementos periféricos que podemos llegar a instalar con el software. Después de estos ambientes de trabajo que ya acabo de mostrar, vamos a necesitar también unas especificaciones o requerimientos de software y hardware para que nuestro software Águila Control Visitantes trabaje de forma correcta. A grosso modo, los requerimientos de software y hardware serían los siguientes, los cuales necesitaremos un procesador Intel Core i3 o superior para que nuestro software corra de manera correcta y sin ningún tipo de ralentización en el sistema operativo. Aparte del procesador, también necesitamos una memoria RAM de 4 GB o superior para que todos los procesos de activación y verificación del software no queden colgados en sistema y trabajen de forma continua. Necesitamos también un disco duro de 20 GB o superior donde vamos a instalar el software, y necesitamos que esta partición sea en formato NTFS recomendado. Puede haber un formato FAT32 o enviablemente, pero la recomendación importante para que este software trabaje de forma correcta es que en el disco donde vayamos a instalar tenga una partición NTFS, como lo ven en pantalla, de 20 GB o capacidad superior. Adicional a esto, pues tenemos ciertos sistemas operativos que pueden trabajar con el software. No todos los sistemas operativos son viables, y los que podemos trabajar y utilizar nuestro software Águila Control de Visitantes son los siguientes, los cuales son Windows 7 Profesional, Windows 10 Profesional, Windows Server 2008 o Windows Server 2012, ambos en su estructura de 32 o 64 bits. Como bien es sabido, el software Águila Control Visitantes viene en estructura de 32 bits, así que no vamos a tener ningún inconveniente en el momento de instalarlo en cualquiera de los dos ambientes de los sistemas operativos mencionados anteriormente. Hasta este punto, pues son los requerimientos de software y hardware básicos que van a necesitar nuestro software para tener un buen proceso y una buena capacidad de manipulación y tener énfasis en las actividades que este software va a realizar. Finalmente, antes de realizar el proceso de instalación de software en tiempo real, el video que vamos a ejecutar para todo el área técnica y áreas que necesiten el desarrollo de instalación, necesitamos también lo que es un esquema de instalación. ¿Esto qué es el esquema de instalación? Para nosotros es la explicación de cómo trabaja nuestro sistema, con qué reglas trabaja y bajo qué bases de datos. A grosso modo, el esquema de instalación de nuestro sistema es que tiene un software cliente-servidor, es decir, que podemos instalar la base de datos de nuestro software Águila en un servidor principal, y varias estaciones secundarias podemos conectarse a la misma base de datos y consultar desde todas las estaciones a una única base.
También tenemos que maneja las bases de datos SQL Express 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Express 2012 y SQL Server 2012. Son las bases de datos homologadas y soportadas con nuestro sistema Águila Control Visitantes, y las cuales le van a presentar y le van a brindar una capacidad de información bastante alta, bastante elevada, sin tener ningún tipo de limitaciones. Aparte de esto, el esquema de instalación también refiere a la capacidad de unidades que nuestro software Águila puede manejar, la cual en este momento está hasta 50 unidades, definiéndolas como unidades de entrada, unidades de salida y unidades intermedias, y podemos controlarlas para generar también un nivel de acceso dependiendo de los rangos que le podemos ejecutar a los visitantes. Y finalmente vamos a tener que la capacidad de usuarios de nuestra base de datos va a depender de la capacidad de información que pueda recibir nuestra base de datos como tal. Es decir, que si nuestro SQL Express 2008 R2 tiene una capacidad de 3 GB, vamos a tener una capacidad de usuarios casi de 10 millones de funcionarios, guardándolo en una base de datos básica. Y si tuviéramos una base de datos ya licenciada, pues tendríamos una capacidad más elevada para poder tener este proceso. Así que este es el esquema de instalación, los prerequisitos de software y hardware necesarios y los ambientes que pueden llegar a funcionar y que necesitamos para que nuestro software Águila trabaje de forma correcta. Después de esto es muy importante tener en cuenta que necesitamos dos software adicionales, los cuales podemos conseguir vía gratuita por medio de internet o también por medio del área técnica de nuestra empresa, los cuales son el NetFramework 4.0, el cual también puede ser instalado desde los prerequisitos Águila, como lo van a ver más adelante, y el Java versión 8 o superior. Estos dos elementos son muy importantes tenerlos instalados en el equipo donde vamos a realizar la instalación del software Águila, ya que por medio de estos dos elementos vamos a poder completar la instalación de los elementos de control de acceso del software de visitantes y realizar el proceso de licenciamiento del software a futuro después de cumplir su fecha de vigencia gratuita. Así que no lo olviden, estos dos últimos elementos son muy importantes, no queriendo escatimar los anteriores, todos tienen la misma importancia. Así que antes de poder realizar la instalación, verifiquen que en los equipos donde van a instalarlos tengan los requisitos anteriormente mencionados. Al final de la instalación también voy a volver a mostrar la tabla con todo en una sola imagen, para que así puedan ustedes tener una imagen más amplia de todos los requerimientos básicos de nuestra instalación de software. Así que no siendo más, después de esta presentación vamos a realizar el proceso de instalación de los que es el software Águila Control Visitantes, empezando por los prerequisitos Águila y seguidamente instalar la versión 2239, la cual está vigente en este momento en nuestra compañía para control de visitantes y de contratistas y empleados. Espero que el video sea de su agrado y cualquier duda al final del video vamos a quedar con áreas y sugerencias para que tengamos para responder a todas sus preguntas en cuanto a los aspectos que ustedes consideren sean necesarios tener respuesta. Así que espero disfruten el video, lo comprendan y podamos tener a futuro unas instalaciones correctas y verídicas de nuestro software control visitantes Águila. Bueno, y después de conocer ya todo lo que eran los requerimientos básicos, ambientes de trabajo óptimos y demás configuraciones y elementos de nuestro software Águila, vamos a iniciar con la instalación. Como primera medida, como ustedes pueden ver, tenemos tres opciones o tres elementos que pertenecen a nuestro software Águila Control Visitantes, los cuales son los prerequisitos Águila, el instalador Águila como tal y el documento TXT que nos ayudará con la conexión a base de datos. En este momento vamos a empezar con los prerequisitos Águila. Los prerequisitos Águila, ¿a qué se refieren? Vamos a instalar todos aquellos elementos y software necesarios de primera medida para que la instalación de nuestro software Águila sea de forma correcta. Así que simplemente vamos a empezar con los prerequisitos Águila. Podemos dar doble clic o clic derecho, ejecutar como administrador, y nos va a aparecer la ventana de bienvenida. Como podemos ver, este programa instalará prerequisitos Águila versión 1.0. Se recomienda cerrar todas las demás aplicaciones antes de continuar para que la instalación de nuestro software y prerequisitos sea de forma correcta. Así que después de ver esta ventana y ver esta advertencia, damos en siguiente y tenemos lo que es las tareas adicionales de instalación. Como ustedes pueden ver, de primera medida vamos a instalar los drivers TCP/IP de unidades biométricas y el driver del huellero PR4500. De igual forma tenemos un adicional que es el Microsoft Visual C 2010 y tenemos una opción de instalar o no instalar SQL Server.
Esto porque queda opcional, porque hay clientes que ya tienen bases de datos montadas e instancias existentes y no necesitan montar de nuevo una base de datos. Pero como esto es una instalación en limpio y como vamos a hacer una instalación completa, vamos a seleccionar todas las opciones. Si usted desea saber cuándo debe seleccionar esta opción y cuándo no, en videos más adelante en nuestra base de conocimiento podrá alimentarse sobre esta información y tener así una mejor instalación del software. Así que hoy para una instalación completa vamos a seleccionar todo: el instalar SQL Server, el driver TCP/IP, el driver del huellero y el micrófono, el Microsoft Visual C 2010. Tengo que hacer un aviso muy importante sobre este. A partir de Windows 7 Profesional SP2 en adelante, esta versión ya viene instalada, pero para poder evitarnos problemas y inconvenientes futuros, vamos a solo seleccionar todo. Así que después de seleccionado vamos a dar en siguiente. Ya tenemos lo que es aquí listo para instalar. Nos va a mostrar todas las tareas que va a realizar, como es el general, instalar el SQL Server, los drivers del huellero y de las unidades biométricas y el Microsoft Visual C 2010. Así que después de tener todo esto ya verificado, simplemente vamos a dar en instalar y empezamos con el proceso. Como primera medida podemos ver que estamos extrayendo los archivos necesarios para la instalación. Esta instalación va a ser completa, así que el primer proceso de instalación va a ser instalar la base de datos SQL Express 2008 R2, una base de datos totalmente gratuita y la cual utilizamos nosotros para instalar nuestro software Águila. Así que esperamos que extraiga los archivos para empezar con el proceso. Aquí podemos ver la primera parte, extrayendo filas de nuestro SQL Server 2008 Express R2. Como pueden ver, dice puede tomar unos minutos, así que después de paciencia, la instalación de nuestros requisitos Águila oscila entre 10 y 15 minutos dependiendo de la máquina donde estemos instalándola y del sistema operativo que lo estemos instalando, ya que este también varía la velocidad. Entonces no podemos estar desesperados o acelerar la instalación y debemos ser solamente pacientes para realizar este proceso. Así como primera medida estamos en la instalación de SQL Server en nuestro sistema para nuestro software de control de visitantes. Esperaremos pacientemente que el sistema realice todos los procesos para tener una instalación correcta. Mientras esto ocurre, voy adelantándome. Es muy importante tener en cuenta que las instancias ya creadas anteriormente o que ya el cliente final tenga una instancia de SQL Server 2008 Express R2 o SQL Server 2008 debe tener también ciertos requisitos. Para conocer estos requisitos les invito a que también visiten nuestros videos en la base del conocimiento en cuanto a requerimientos de bases de datos ya preinstaladas para una correcta instalación de nuestro software control visitantes. Aquí podemos ver que ya está empezando, podemos ver, espera que SQL Server realice los procesos en el sistema. Esperamos. Tenemos la primera ventana de instalación de nuestro SQL Server 2008 R2, el cual está ejecutando los componentes requeridos en nuestro sistema. Ya pasó la primera parte, tenemos ya la segunda parte. Esperamos a que el sistema trabaje. Vuelvo y repito, esto es de paciencia, no podemos acelerarnos, no podemos exigir al equipo. Todo es dependiendo de la velocidad de la máquina para que nuestro software trabaje de forma correcta. Y aquí ya empezó el proceso de instalación. Este proceso de instalación de la base de datos SQL 2008 varía entre 10 y 15 minutos, vuelvo y repito, dependiendo de la velocidad de la máquina. Así que como pueden ver, ya realizó e inició el proceso de instalación y voy a cortar el video. Ya lo instaló, mire. Ya siguiendo, continuando con el proceso, estamos extrayendo las filas de lo que son los drivers TCP/IP y los drivers del huellero.
Aquí podemos ver que el siguiente punto que instaló fue los drivers TCP/IP, que son 14 archivos copiados, y aquí tenemos un mensaje de instalación correcta. Después de ver este mensaje podemos dar en aceptar para continuar con el proceso de instalación. Vamos en aceptar y tenemos aquí una instalación previa de los drivers del PR4500. ¿Esto a qué se debe? Seguramente anteriormente en este equipo tenían un driver PR4500 instalado, bien sea para este software o un software diferente de control de acceso. Si ustedes desean instalar lo que viene ya empaquetado en nuestros prerequisitos Águila, vamos a darle en sí, o si desean conservar los drivers ya existentes en nuestra máquina, le vamos a dar en no. Hoy, para una instalación completa de nuestro software control visitantes, entonces vamos a empezar con los prerequisitos, vamos a decirle que sí, esperamos que él realice su proceso, y aquí, como pueden ver, ya terminó el proceso de instalación de los prerequisitos Águila. Hay algo muy importante que tengan en cuenta. Ustedes pudieron ver que no instaló el Net Framework, pudieron ver que tampoco se demoró mucho en la instalación de base de datos, así que esto se refiere a dos cosas. El Net Framework quiere decir que nuestra máquina ya tenía un Net Framework ya existente, bien sea una versión vigente o versión actualizada, así que no tuvo que hacer ningún tipo de reparación. Y en cuanto a la base de datos, es a la velocidad de la máquina que estamos trabajando. Vuelvo y repito, esta instalación de la base de datos oscila entre 10 y 15 minutos, o como se pudieron dar cuenta hoy fue menos de 5 minutos, y esto depende de la máquina. Así que después de tener esta ventana ya finalizada, como pueden ver dice si deseo reiniciar el sistema o no, reiniciar el sistema más tarde. Esto se refiere a que todos los cambios que hemos realizado en el momento de la instalación de prerequisitos van a surtir efecto hasta que la máquina se reinicie. Así que es de carácter obligatorio reiniciar la máquina. Después de reiniciar la máquina, entonces vamos a continuar con el proceso de instalación final, ya que es instalar el software Águila y utilizaremos nuestro archivo TXT para conectarnos a la base de datos y tener así una completa instalación de software Águila. Vamos a reiniciar el sistema y nos veremos más adelante. Muchas gracias. Bueno, llegando ya a la parte final de nuestro video sobre lo que es la instalación del software Águila, vamos a realizar ya en este momento la instalación como tal de nuestro software. Entonces vamos a instalar la versión vigente que está en nuestra compañía, la cual es la 22.3.11, que tiene unas modificaciones bastante llamativas para el proceso de control de visitantes. Así que no siendo más, después de haber instalado los prerequisitos y teniendo todas las condiciones presentadas anteriormente solucionadas, vamos a realizar el proceso. De igual forma podemos darle doble clic o clic derecho a ejecutar como administrador. Vamos a tener la ventana de bienvenida de nuestro software Águila, la cual nos está mostrando qué versión vamos a instalar, las recomendaciones que necesitamos tener en cuenta para poder tener una perfecta instalación del sistema y toda la información adicional. Así que simplemente damos en siguiente. Tenemos ya lo que es la carpeta donde se va a instalar el software, como por defecto es C, archivos de programas por 32 /Águila. Es muy importante tener en cuenta que esta ruta no se debe cambiar por ningún motivo en ningún tipo de instalación del software Águila, ya que esto afectaría la instalación del mismo. Así que si el área técnica del cliente final solicita una instalación de esto, debemos solicitar primero la modificación y el porqué de esta para poder tener una perfecta instalación. Pero en su defecto la instalación siempre va a ser en la carpeta C, archivos de programas por 86 Águila. Así que después de tener claro esto, vamos a dar en siguiente. Vamos a tener lo que es el acceso directo del programa de control de visitantes, el cual se va a llamar Águila. De igual forma esto tampoco lo debemos modificar, a no ser de que el área técnica del cliente final solicite un tipo de modificación y tengamos el conocimiento de realizarlo. Así simplemente damos en siguiente y aquí tenemos lo que vamos a instalar en nuestro sistema Águila Control Visitantes. Como ustedes pueden ver, tenemos lo que es la aplicación básica, el control de acceso de visitantes y empleados, la configuración de la aplicación, la creación o la actualización de base de datos seleccionada, pero no tenemos el servicio Águila Push seleccionado. ¿Esto a qué se debe? Esto tiene dos modos de instalación. Si usted la instala en este momento como la tiene aquí en ventana, sin seleccionar el servicio Águila Push, quiere decir que nuestro software Águila va a trabajar única y exclusivamente en el computador donde va a ser instalado. Es decir, no va a manejar ningún tipo de unidad biométrica, no va a manejar ningún tipo de bloqueo físico tales como torniquetes, puertas o talanqueras, y no va a enviar información de visitantes a unidades biométricas.
Así que este es el ambiente de instalación cuando el software solamente va a trabajar en el equipo y no va a tener ningún tipo de comunicación con unidades. Pero si nuestro software va a tener comunicación con unidades biométricas, con torniquetes, talanqueras o puertas, tenemos que seleccionar el servicio push. Para efectos de ejemplo vamos a instalar completamente nuestro software con el servicio push seleccionado para que ustedes puedan ver el modo de instalación. Si desea más adelante saber cómo es la versión del servicio push y por qué se debe instalar, puede visitar los siguientes videos que se van a presentar en la base del conocimiento y así tener más información y más detallada de lo que es el servicio Águila Push para este proceso de instalación. Así que aquí instalamos todos los softwares y damos en siguiente. Aquí tenemos lo que ya es una carpeta de destino, como lo decía anteriormente, disco local C, archivos de programas por 86, /Águila. Tenemos la carpeta de menú inicio, la cual es Águila, y las tareas adicionales que debe realizar el proceso. Aplicaciones básicas, control de acceso a visitantes y empleados, configuración de aplicaciones, creación o actualización de base de datos, y el servicio Águila Push. Así que después de tener ya esta información concreta y correcta, simplemente damos en instalar. Esperamos que el sistema y el programa extraiga todos los archivos que son necesarios para la instalación. Esta instalación oscila entre 3 y 4 minutos dependiendo de la velocidad de la máquina donde estemos instalando. Por eso es muy importante tener en cuenta, y vuelvo y recalco, todos los requerimientos básicos o mínimos que necesita nuestro software Águila para ser instalado. Aquí a continuación ustedes pueden ver que ya aparecieron los iconos de nuestro software Águila en el escritorio y que estamos verificando el Sentinel Runtime. ¿Qué es el Sentinel Runtime? Está verificando la licencia Águila montada en nuestro equipo o si el software está siendo instalado por primera vez en nuestro equipo. Tengan presente, si el equipo es instalado por primera vez, va a tener una vigencia de 30 días libres antes de que nuestro software pida licencia. Si llegados los 30 días y no se ha activado la licencia, el software se va a bloquear y no va a poder ser modificado. Así que en este caso, como pueden ver, es una primera instalación, así que el Sentinel dice operación completa y damos en OK para continuar. Aquí esperamos que extraigan los siguientes archivos. Estamos extrayendo ya lo que es el servicio push versión 20.06, la vigente con nuestro software, y tenemos la ventana de instalación de nuestro servicio. Podemos ver aquí que tiene una advertencia que está protegido por leyes de derechos de autor y otros tratados internacionales, son normas políticas o de seguridad. Damos en siguiente. Tenemos la ruta de instalación, la cual es la misma ruta donde se instaló el software Águila, C, archivos de programas por 86 Águila. Siguiente. Tenemos también la configuración actual, el tipo de instalación, la carpeta de destino y la información del usuario. Aquí nuestro equipo en este momento llaman E431 y no pertenece a ninguna organización, así que simplemente damos en instalar. Esperamos que se instale el servicio push versión 20.006. Como les decía, este oscila entre 3 y 4 minutos de instalación, ya que es la parte final de nuestro sistema de control de visitantes. Podemos ver que está instalando, actualizando, y acá podemos ver que se finalizó la instalación del servicio Águila Push. Simplemente damos en finalizar y vamos a continuar con la siguiente ventana, la cual se entiende para conexión con base de datos. Esperamos un momento que el software se haga su trabajo y podemos ver la ventana de conexión de base de datos. Esta ventana, ¿a qué se refiere? Cuando ustedes recuerdan, instalamos los prerequisitos Águila, instalamos lo que era la SQL Express 2008 R2, es decir, la base de datos donde nuestro software se va a alimentar y va a guardar la información. Esta es la ventana que nos va a permitir conectarnos a nuestra base de datos y con la cual vamos a poder crear o actualizar una base de datos. Así que en este momento vamos a utilizar el instalador, el documento TXT, lo abrimos y podemos ver aquí que también nos muestra y nos da una breve reseña de lo que necesitamos hacer paso por paso para que nuestro software quede conectado correctamente. Así que vamos a buscar lo que es el servidor por defecto y la contraseña para conectarnos. Tomamos el servidor, copiar, pegar. El usuario por defecto en todas las bases de datos, sin importar cuál sea el tipo de base, es SA, a no ser de que tenga una modificación ya interna o que el cliente final tenga una base de datos distinta. SA, y la contraseña tenemos esta, la copiamos y la pegamos. Es muy importante tener en cuenta algo en este punto. Si nuestro cliente final ya tiene una base de datos existente en su sistema o en su red y quiere que nosotros conectemos nuestro software Águila Control Visitantes a esa red, debemos pedirle a él la instancia y la dirección en la cual se encuentra el servidor.
su usuario y su contraseña. Pero en este caso, como es una instalación completamente limpia de nuestro software Águila, vamos a utilizar el servidor, el usuario y la contraseña por defecto de nuestro software para conectarnos. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos una celda que dice únicamente configurar aplicaciones sin modificar la base de datos. ¿Esto a qué se refiere? Si nosotros seleccionamos esta opción, nuestro sistema va a instalar la base de datos, pero no va a realizar las actualizaciones a una base de datos ya existente. Así que no recomiendo y no se debe hacer seleccionar este icono a no ser de que usted ya tenga ya la información concreta de la instalación que vamos a realizar. Si usted desea saber en qué ambiente se debe realizar esta selección de icono, puede visitar los siguientes videos en nuestra base del conocimiento, en los cuales se estará explicando paso a paso y se estará dando una información más completa sobre este mensaje. Así que aquí lo dejamos por defecto, servidor, usuario, contraseña, no seleccionamos esta opción y le damos en continuar. Esperamos que realice el proceso. Como puede ver, es un poco rápido y aquí puede presentar esto: se presentaron errores imprevistos configurados en la base de datos, reviso el archivo logs del proceso. ¿Esto a qué se refiere? Hay ciertos sistemas, ciertas máquinas que toman el servicio Águila como un error de instalación, pero hagan caso omiso a este error. Este error lo único que les quiere decir es que está instalando una cuestión o un sistema ajeno a un servicio ajeno a nuestro sistema y que no lo reconoce. Así que aquí simplemente damos en aceptar y finalizar. Aquí, como pueden ver, ya tenemos la instalación del software Águila completamente finalizada. Aquí podemos darle en finalizar y vamos a verificar el ingreso a nuestro software. Igualmente vamos clic derecho, ejecutar como administrador, o doble clic y entramos con nuestro super usuario, el cual tenemos acá en la parte de abajo del archivo txt. Lo seleccionamos, copiar, pegar y la contraseña eagle 2015.desktop, copiar, pegar, damos a ingresar y como pueden ver, nuestro software abrió de forma correcta, aún con el error que se acaba de presentar. Vuelvo y les digo, hagan caso omiso a ese error, es porque el servicio Águila Push no es un sistema reconocido por el equipo o por el sistema operativo y no hay ningún tipo de problema. Aquí, como podemos ver, ya tenemos el menú contextual. Tenemos 4 partes: datos auxiliares, datos básicos, procesos y configuración. Y esto es como tal el software Águila. Así que después de tener este proceso ya finalizado, ya podemos empezar a trabajar con nuestro software Águila donde nuestro cliente final y que este pueda ya disfrutar de nuestros servicios en cuanto a control de visitantes. No siendo más, les pido un permiso, espero que haya sido de mucha ayuda este video y que les ayude para todos los conocimientos que son necesarios en nuestra compañía para realizar este tipo de instalaciones. Cualquier duda o comentario, no duden en hacerlos al final. Les dejaré los datos de contacto de nuestra compañía para poder responder todas sus inquietudes y darle solución a todas sus respuestas. Les agradezco mucho por su tiempo y les pido un permiso. Hasta luego.